Bien, el liderazgo al estilo de Jesús. Hoy terminamos los 3 meses y vamos a tener en los siguientes 3 meses otra temática, ¿verdad? Los mensajes, yo cada 3 meses le proyecto los mensajes cada 3 meses para que tengan una continuidad y así usted pueda aprender grandes cosas. Bien, yo le he predicado este tema, el liderazgo al estilo de Jesús. Cosas muy buenas que hemos visto. El liderazgo al estilo de Jesús le dice qué debo de hacer con el Evangelio. Yo le di, en el primer punto le di 5 cosas que me gustan mucho. ¿Qué debo hacer con el Evangelio? Lo primero, dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con el Evangelio? Creerlo. Creerlo. La palabra creer es una palabra muy importante en toda la Biblia y tenemos que entenderla tal como es. Ahora, el tema se titula La necesidad más grande del ser humano. Si yo le preguntara a usted, en su opinión, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? Algunos se animan en mis predicaciones podemos platicar, ¿verdad? Si se equivoca, pues estamos aprendiendo, no hay problema. Si usted dice otra cosa, no hay problema siempre. ¿Cuál es la necesidad más grande del ser humano? Ser perdonado. Ser perdonado. Sí. ¿Alguien más dice otra? Ser salvado. Ser salvado. ¿Es cierto? Esto es muy importante. Muy bien, este es el tema que le quiero predicar en esta hora. La necesidad más grande del ser humano. Puestos de pie, con toda reverencia a nuestro Dios, vamos a inclinar nuestra cabeza y con toda reverencia vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón y nuestra mente para este momento. Padre, por favor, en este momento pedimos que perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras maldades con las cuales te hemos ofendido. Limpia nuestro corazón. Y pedimos, Padre Santo, que en este momento prepares nuestro corazón, prepares nuestra mente, prepares nuestro espíritu, prepares todo nuestro ser, que esté dispuesto, que esté alerta para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Hemos venido a escuchar tu voz, Padre Santo. Hemos venido a escuchar instrucciones tuyas y consejos tuyos, mandamientos tuyos. Si hay algo que nosotros tenemos que modificar, que nos ayudes a hacerlo. Si hay algo que tenemos que cambiar, que tú nos ayudes a hacer el cambio. Padre Santo, que todas aquellas cosas que nos estorban y que nos dañan, que Señor nos ayudes y nos des la capacidad para depositarlos en ti y ser libres y vivir una vida cristiana a plenitud. Preside este momento, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. En el libro de Mateo, capítulo 1, tenga su Biblia ahí.
Mateo capítulo 1. Tengo 3 pasajes que yo quiero que me ayuden a leer. La necesidad más grande del ser humano. Quiero decirle que la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo es para satisfacer esa necesidad. Cristo Jesús vino a este mundo para satisfacer la necesidad más grande del ser humano. Y esa necesidad es la salvación. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 1 y versículo 21, alguien búsquelo y póngase de pie y lea para todos. Mateo 1, 21. Cristo Jesús vino a este mundo para satisfacer esta necesidad, para dar. ¿Alguien, por favor? Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Alguien más lea Lucas 19:10. Queremos identificar esta necesidad. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Alguien más busque Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Y en ningún otro hay salvación. En ninguno más. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo. Amén. Número 1. Esta necesidad del ser humano es la salvación. Pero hermano, ¿qué desconocimiento, cuánto desconocimiento hay entre los seres humanos en cuanto a la salvación? Quiero decirle que nuestros hermanos y los incrédulos y la mayoría de las personas que no conocen a Cristo tienen mucha desinformación acerca de este tema. La gente no sabe qué es la salvación. Si usted tiene la precaución por curiosidad, escúcheme bien, y se encuentra a un amigo o a una persona en la calle y usted le hace una pregunta, ¿te gustaría ser salvo? Él va a contestar, ¿y de qué? A mí muchas personas me han contestado así, ¿y de qué soy salvo? ¿De qué quieres que sea salvo? ¿Qué le indica esto? Una desinformación, una falta de conocimiento de la palabra de Dios, no conocen la Biblia, no están bien informados, no saben nada. No saben nada.
Algunos dicen, ¿salvo de qué? Pregúntelo por curiosidad a un amigo o a un conocido y él le va a contestar así despectivamente, ¿y de qué quieres que sea salvo? Otros quisieran ser salvos. Cuando pensamos en los enfermos, quisieran ser salvos de los dolores que ellos tienen. ¿No es cierto? Los enfermos quisieran ser salvos de sus dolencias que ellos tienen. La mayoría de las personas mal entienden la palabra salvación. Algunos dirían, predicamos un tiempo en una casa de rehabilitación aquí en el centro y la mayoría de los que estaban ahí nos decían a Israel y a mí, ¿cómo quisiera ser salvo del hábito y de la miserable manera de beber que tengo? No puedo ser libre, no puedo. Muchos quieren ser salvos del hábito de beber y del alcohol. Estuvimos en Tequila predicando allá en una misión y unos muchachos allá, ya muchachos macizos de 40 años, me dijeron, ¿cómo quisiera ser salvo? ¿Cómo quisiera liberarme de la piedra? Usted sabe de cuál, ¿verdad? De la piedra, de la droga. ¿Cómo quisiera liberarme y no puedo? Dice, conseguí un trabajo y lo perdí. Me dieron un trabajo de cuidar, este muchacho ahí en el tecnológico de Tequila, me dieron el trabajo de velador. Y dice, y en las noches no puedo controlar este vicio, dice. Y vinieron un día en la noche los jefes a ver qué estaba pasando y me encontraron drogándome. Dice, ¿qué puedo hacer? Ya perdí mi trabajo. Algunos quieren ser salvos del alcohol, otros de las drogas, y el otro dice, ¿de qué? No entienden la palabra salvo. No entienden la palabra salvo. No entienden la palabra perdidos. No entienden la palabra perdidos. Pero quiero decirle que si le decimos nosotros a una persona, ¿tú crees que ese joven está perdido? Y ellos dicen, confunden mucho la perdición. Si es un drogadicto, está perdido. Si es un alcohólico, está perdido en su alcohol. Si es, en fin, un vicioso, está perdido en sus vicios. Pero la palabra de Dios no está hablando de ese tipo de perdición. La palabra está hablando de una persona perdida en un nivel por encima. Una persona que se pierde en el alcohol, en las drogas, esas están perdidos temporalmente. Vamos a pensar por 40 o 50 años mientras viven. Pero la Biblia habla que una persona sin Cristo está perdido. Cuando la Biblia habla de una persona perdida, está hablando de una persona que está perdida
pero en el nivel más profundo. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Perdida en sus pecados. Y sus pecados lo van a condenar eternamente. El vicio solamente lo acabará en unos 40 o 50 años. ¿Y sabe qué? Él sigue perdido. La persona que está sin Cristo sigue perdido. Por la eternidad. Cristo vino a salvar a las personas del pecado de la incredulidad. ¿Sabe usted que el pecado de la incredulidad, hemos platicado mucho, Manuel Rebeles y yo, acerca de esto? ¿Cuál es el pecado más grande? La Biblia dice allá en Mateo 12 que dice, todo pecado le será perdonado, todo pecado y toda blasfemia le será perdonado al hombre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Cuál es el pecado más grande? ¿La blasfemia o la incredulidad? Hermano, tenemos que regresar al primero, a Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Y me imagino que muchos tal vez tienen dudas. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobedeció y no creyó. Bien. Dios le dijo, el día que tú comieres de este árbol, morirás. ¿Creyó? No. Por consecuencia, el que no cree, ¿qué hace? Desobedece. El que no cree, desobedece. ¿Cuál fue el pecado? La incredulidad. Adán fue incrédulo. Dios le dijo, el día que tú comieres, morirás. Él no creyó. Y como no creyó, desobedeció. Cuando hablamos de la blasfemia, blasfemar es hablar mal de una persona. En Mateo capítulo 12, vea conmigo, yo quiero que vea porque estamos hablando de la salvación, de la incredulidad. Mateo capítulo 12, versículo 22. Dice, todos conmigo, para que entiendan muy bien y no queden con dudas. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y le sanó, de tal manera que el ciego veía y hablaba. Ok, vamos a trasladarnos a la escena. El Señor Jesús estaba haciendo milagros y toda la gente quería venir a él. Y una de las familias tenía un hombre, dice que ciego y mudo, pero tenía algo más. Estaba endemoniado. Lo trajeron y sanó. Y dice el versículo 23, dice, y la gente quedó atónita, quedó impresionada, quedó que no sabía la explicación. ¿Y sabe quién respondió? La gente quedó impresionada. ¿Y sabe qué dijeron? ¿No será este el descendiente de David? ¿No será el hijo de David? Ellos creían que era el Mesías. Pero los escribas y los fariseos dijeron, no.
Él no echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios, Él los echa por el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué se le llama esto? Blasfemia. Están ofendiendo a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cristo Jesús echaba fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y los escribas y fariseos dijeron: mentira. Esta es la blasfemia entonces, en pocas palabras, podemos decir que la blasfemia del Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es incredulidad. ¿Creyeron los escribas y fariseos que ellos echaban por el Espíritu de Dios? No. Y por consiguiente, lo ofendieron. Esta es la blasfemia. Y concluimos. ¿Cuál es el pecado más grande? La incredulidad. ¿Se da cuenta? Volvemos al siguiente punto. ¿Qué es la salvación? Cristo, en el primer punto vimos que Cristo vino a salvar. Vimos la palabra de Dios allá en Mateo, en Lucas y en Hechos. Número 2. ¿Qué es la salvación? La salvación es la obra perfecta que hizo Cristo Jesús por nosotros allá en la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado y resucitó. Esta es la obra. La salvación es la obra de Dios. La obra, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es lo único que puede perdonar pecados. La sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario es la única que tiene el ingrediente, la capacidad y el perdón, el que tiene la capacidad para perdonar el pecado. Nadie más. La sangre que Cristo derramó en el Calvario es la que tiene el ingrediente que limpia el pecado del mundo. Las personas tienen que ser salvos del pecado y la única manera es aplicándose la sangre de Cristo Jesús. Es la única que tiene el ingrediente, el poder para quitar los pecados. La salvación es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él quiere que todo el mundo crea que esa obra es la única que puede limpiar los pecados del ser humano. Porque el pecado más grande es la incredulidad. Y la mayoría de las personas no creen. Así como Adán no creyó que se iba a morir. Si usted va y le pregunta a uno de sus amigos, la Biblia dice que si tú no crees en Cristo vas a morir eternamente en el castigo del infierno. ¿Le creen? Si mejor que existe el infierno, hombre. Eso es mentira. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Dios dijo, no comas porque vas a morir. Y como no creyó, desobedeció. Las personas que nosotros le decimos, si tú no crees en Cristo como tu Salvador, vas a ir al castigo del infierno. ¿Y quién te ha dicho que existe el infierno? ¿Y quién ha ido al infierno? ¿No se da cuenta que es lo mismo que le pasó a Adán, que es lo mismo que pasa hoy? Es la misma historia, solamente con personajes distintos. Allá fue Adán, aquí somos nosotros. ¿Qué es la salvación? La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios dijo a Adán, el día que comieres, morirás. Y como no creyó, comió. Y como comió, murió. Obviamente murió. ¿Pero cómo murió?
Déjeme decirle, hermano, hay 3 clases de muerte. 3 clases de muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. En ese momento Adán murió espiritualmente. ¿Sabe qué significa la palabra muerte? Separación, ¿no es cierto? La muerte significa separación. En el momento que Adán pecó, el Espíritu de Dios se separó de Adán. Y Adán quedó solo. Quedó solo. Pero físicamente empezó a morir. Físicamente empezó a morir. Cuando usted nace, cuando usted nació, empezó a morir. ¿Sabía esto? Ay, un año más de vida. Pues sí, un año más de vida, pero es un año menos también. ¿No es cierto? El hombre está en proceso de muerte. Desde que nace el hombre, el ser humano está en proceso de muerte. No nos tenemos que espantar con la muerte, hermano. La muerte es un proceso natural. Vamos a morir. No estamos hechos para vivir una eternidad aquí en esta tierra. No. Aquí somos temporales y somos pasajeros. Adán y Dios quedaron separados. Pero Adán empezó a morir. Murió espiritualmente en el momento. La muerte espiritual es instantánea. La muerte física, ¿cuántos años duramos? La Biblia dice los 70. ¿Y los más robustos? 80. Eso es el proceso de la vida. Y ese es el proceso de la muerte. Desde que usted nace, empezamos a morir. Desde que nacimos, empezamos a morir. Adán pecó y murió espiritualmente, pero siguió viviendo físicamente. Por eso decimos que las personas que andan caminando ahí y que no tienen a Cristo están muertos. Físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Así que nada, hermano, empezó a morir Adán. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Después de que Adán pecó, ¿qué hizo Dios? O voy a preguntarle, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. ¿Qué hace el hombre cuando hace lo malo? Cuando usted y yo hacemos lo malo, nos escondemos, nos hacemos ¿los qué? Los escurridizos. Nos escondemos. Hermano, Adán se escondió. No buscó a Dios y le dijo, perdóname. No le dijo, no le dijo esto. Adán no buscó a Dios. ¿Sabe quién fue el que hizo ese trabajo? Dios buscó a Adán. Yo le pregunto ahorita, hermano, ¿el hombre busca a Dios? No lo busca. Dios nos usa a nosotros para ir y buscarlos y traerlos al conocimiento de Cristo. Es exactamente el mismo cuadro que se dio en el principio, es el mismo cuadro de hoy. No ha cambiado nada. Dios, en su misericordia, buscó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Pues oí tu voz y tuve miedo. Cuando alguien hace lo malo, se esconde porque tiene miedo. Bien, tuve miedo y me escondí. Alguien busque Génesis 3, 8 y 9, por favor, y léanos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En otras palabras, ¿qué has hecho? Lo que Dios está diciendo, ¿qué has hecho? ¿Y sabe qué contestó?
¿Qué hace el hombre cuando hace lo malo? Adán dijo, la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer. El hombre siempre se justifica. La mujer que me diste me hizo pecar. Y va con la mujer. ¿Y qué dice la mujer? La serpiente. Pero el asunto es que nadie tiene la culpa, ¿no? Nadie tiene la... Todos somos unas blancas palomitas. Se dice, los que tienen experiencia, los que trabajan en penales, dicen que si usted va al penal, le pregunta a alguien, ¿por qué estás aquí? No he hecho nada. Todos son inocentes ahí todos son, pero sí, palomitas blancas. ¿No es cierto? Si usted le pregunta a los de ahí adentro, ellos dicen que ellos no hicieron nada. Hermano, nada más vean ustedes y dense cuenta. Adán dijo, la mujer que me diste. Eva dijo, la serpiente. Pero aquí viene la sentencia. Entonces, ¿sabe qué hizo? Dios dictó un juicio en contra de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Viene la sentencia. Y el versículo 15, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermano, te digo una sentencia. Sentenció a Satanás. Y le dijo, la mujer que tú engañaste va a tener un hijo. Hablando del Señor Jesucristo, va a tener un hijo, y ese te va a dar en la cabeza, ese te va a matar. Y Cristo Jesús vino y llegó al Calvario. ¿Sabe qué? Satanás hizo todo para que Cristo muriera. Satanás quería que Cristo muriera. Pero como Satanás no sabe todas las cosas, sabe muchas, pero no todas, quiero decirle que en la cruz le dio el golpe de muerte a Satanás. Y se cumplió la profecía de Génesis 3:15. Hermano, Satanás le dio el golpe de... Cristo, el hijo de la mujer, le dio el golpe de muerte a Satanás. Entonces, desde ahí viene la profecía, buscó a Adán y le dijo, ¿sabes qué hizo? Un cordero. Entonces, sacrificó un cordero. Yo quiero que lo veas conmigo. Estamos en Génesis capítulo 3, versículo 22. Andy, por favor. Versículo 21. Alguien lea, Génesis 3, 21. Jehová ha dado a su solo hombre y a su mujer túnicas de pieles y profesión. Gracias. Dios buscó al hombre en su misericordia. Y Dios le dijo a Adán, eres un pecador, eres un sentenciado a muerte, y la única forma en que tú puedes restituir tu primera situación, tu primera condición es a través de un cordero, la sangre de un cordero. Sacrificó un cordero, y la sangre del cordero es la que puede restituir la misma comunión con Dios. Ahora, nosotros nacimos muertos espiritualmente. ¿Sabe usted que las personas ahora en día nacen muertas espiritualmente? Y tienen que recibir a Cristo para tener vida eterna y tener comunión con Dios. Es exactamente lo que le sucedió a Adán. Adán tuvo que, para que su pecado que cometió fuera perdonado, tuvo que Dios sacrificar un cordero, y esa sangre lo perdonó. Adán fue salvo por creer
así como usted y como yo. Fue salvo por gracia, por la sangre del Cordero. Continuamos. El pecado más grande, la incredulidad, fue el que llevó al hombre a la desobediencia y al pecado. Y la incredulidad es la que sigue llevando a mucha gente al infierno. Le decimos, vas a morir si no recibes a Cristo. ¿Y tú cómo sabes? ¿Quién fue al infierno? No creen, son incrédulos. Por eso Cristo Jesús vino a salvarnos de ese castigo. ¿Qué es la salvación? La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si tú crees en Cristo, que esa sangre que derramó es la que tiene el ingrediente para perdonar tus pecados, tú serás salvo de ese castigo. Número 3. La salvación, es lo que le estoy diciendo. La salvación es la obra perfecta de Dios. Nadie puede ser salvo de otra manera, más que por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él vino a buscarnos y a salvarnos. En otras palabras, Él vino para que creamos en Él. Quiero que busque conmigo en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 6. Versículo 29. Todos conmigo. Juan 6, 29. Conmigo, vean. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis. Así es. Que creáis dice aquí, en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que creamos en Cristo. Y cuando una persona cree que Cristo murió y fue sepultado y resucitó para su salvación, en ese momento es salvo. Hermano, la salvación es obra de Dios. Nadie puede ganarse la salvación. La salvación no es por obras. Pablo lo dice en Efesios 2, 8 y 9, dice: no por obras, para que nadie sea. Exactamente. No es por obras, es por la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bien, tengo lo último, y aquí quiero terminar. El tiempo se me va y no alcanzo a decirle lo que quiero. El último punto que tengo: la salvación tiene 3 aspectos. La salvación tiene 3 aspectos. En el momento que una persona cree, cuando una persona cree, se entrega a Cristo. Bien, pero déjeme decirle, la palabra cree, no aquí, cree de corazón. ¿Sabe que las dos formas son diferentes? Hay gente que cree solamente aquí. Eso no sirve. Cuando alguien cree aquí. Bien, la diferencia: cuando una persona cree solamente con la cabeza, nunca cambia. Nunca cambia. Siempre es el mismo. Se engaña a sí mismo y es mentira lo que hizo. Esa es una decisión en falso. Y luego un tiempo en la iglesia y no lo vuelvo a ver en la iglesia. ¿Por qué? Él no fue sincero con el Señor. Solamente hizo una decisión, una profesión de fe aquí. No hay cambios. Pero cuando hace una decisión con el corazón, se entrega de todo corazón. Y ese usted lo ve siempre sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver obviamente que cree de corazón y el que cree solamente aquí con la cabeza. Hermano, en el momento que una persona cree de corazón y se entrega a Cristo, su pecado de incredulidad que lo llevaba al infierno es perdonado. En ese momento es perdonado. El pecado
El perdón del pecado de la incredulidad es instantáneo. En el momento que crees tú en Cristo como tu Salvador personal, eres limpio, eres lavado. En ese momento eres salvo. Eres salvo del pecado de la incredulidad. Y de todos los pecados también. Pero quiero decirte algo más. La salvación tiene tres aspectos. Somos salvos instantáneamente en el momento que creemos en Cristo. Dejamos de ser incrédulos para ser creyentes. Somos salvos del castigo de la incredulidad. Ya no vamos al infierno. Él dice que no crea, va al infierno. Ya no vamos a ir al infierno. Pero el segundo dice que también somos salvos del poder del pecado. Pero el poder del pecado no es instantáneo. La persona empieza a liberarse poco a poco del pecado. Ejemplo, hay personas que fuman, toman y hacen muchas cosas. En el momento que se entregan a Cristo de todo su corazón, el pecado, son perdonados y empiezan a dejar los pecados poco a poco, atrás. Esto se le llama, doctrinalmente se le llama la doctrina de la santificación. La santificación no es instantánea, es progresiva. Los cristianos, cuando son perdonados de su pecado de la incredulidad, también son perdonados del poder del pecado y empiezan a vencer el pecado. Poco a poco dejan el pecado atrás. Algunos tardan muchos años, hermano, porque recuerden, estamos programados para el pecado. ¿No es cierto? Usted desde que nace está programado para el pecado. Imagínense, desprogramarnos. ¿Cree que es un chiste volver a programarnos? Solamente las máquinas de unos cuantas ratas las desprograman, pero usted y yo, el que nos desprograma para hacer las cosas positivamente es el Espíritu Santo de Dios. Es el que empieza a trabajar y nos cambia el programa y empezamos a dejar cosas malas atrás y empezamos a vivir como Dios dice. Hay quienes cambian de la noche a la mañana, pero no todos. Yo conozco a cristianos que de la noche a la mañana dejan el pecado y dicen, ya no quiero más con el licor, ya no quiero más con el tabaco, ya no quiero más con esto y con aquello, pero son contaditos. Sí los hay, pero son contaditos. Casi todos, poco a poco, vamos dejando los vicios y los pecados atrás, con la ayuda del Espíritu de Dios. Y el último aspecto es, un día seremos salvos de la presencia del pecado. ¿Cuándo? La Biblia dice que como iglesia, hoy tomamos la cena del Señor. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros como iglesia debemos de tomar la cena del Señor? ¿Hasta cuándo? Eso significa que estamos esperando al Señor Jesucristo. Cristo viene por su iglesia. Hasta el día que Cristo venga, por el día que Cristo venga, nosotros seremos arrebatados y estaremos con Cristo y seremos salvos de la presencia del pecado. Usted y yo ya no veremos el pecado, porque ahorita volteamos el puro pecado, ¿no es cierto? Puro pecado para todos lados. Cuando Cristo nos lleve, seremos salvos de la presencia del pecado. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos dicen amén? Amén. La pregunta aquí es esta. La pregunta aquí es, si usted ya ha creído en el Señor Jesucristo, ha sido perdonado de ese pecado,
ya ha recibido a Cristo como su Salvador. Y usted está apartándose del pecado poco a poco. Algunos cristianos en la marcha, como decimos, algunos se animan y otros se desaniman. Algunos dicen, yo no puedo con esto, yo no puedo vivir una vida cristiana como Dios dice, y se van abajo. Muchos cristianos se van abajo, pero quiero decirle que si ellos han sido sinceros con el Señor no los va a dejar. Si ellos han sido con el Señor, los va a traer. Aquí tuvimos a un hermano que se llamaba Pascual. Él dice, te va a traer a la iglesia otra vez, aunque sea con los pies por delante, pero te va a traer. ¿Sabes qué significa eso? Que te puedes alejar y hacer mil cosas, pero el Señor te va a traer. Y el Señor está trabajando contigo y no escaparás de su mirada. ¿Por qué mejor no lo haces por la buena? ¿No crees? Mejor no lo hacemos por la buena y no esperar que todas esas cosas sucedan. Si tú ya recibiste a Cristo, gracias a Dios. Pero si no lo has hecho, es el tiempo en que tú puedes creer y ser salvo y empezar a dejar los pecados atrás. Esto es consagración. Pero si eres salvo, ¿por qué no consagras tu vida al Señor? Y dile, Señor, yo quiero vivir una vida consagrada a ti. La palabra consagración significa apartado del pecado para vivir exclusivamente para ti. Tú puedes. Concluyo. La necesidad más grande del ser humano, la salvación. Cristo vino a esto, a salvarnos. 2. ¿Qué es la salvación? Es la obra que Cristo hizo, la obra perfecta que Dios hizo en Cristo en el Calvario. La salvación es obra 100% de Dios. Nosotros no podemos hacer obras para salvarnos. Él hace todo. Solamente tenemos que creer. Finalmente, la salvación tiene 3 aspectos: instantánea, progresiva y la final, cuando estaremos con el Señor. Puestos de pie. Vamos a terminar. El tiempo a mí me gana mucho con esto. Cabezas inclinadas como cerros. Padre, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros. Y yo en esta hora te suplico, Señor, que nos ayudes. Te damos gracias porque tú has salvado nuestras almas del pecado, de la incredulidad, y nos estás salvando del pecado, del poder del pecado, dejándolo atrás y haciéndolo a un lado, y un día seremos salvos ante la presencia del mismo pecado. Pongo en tus manos a mis hermanos y suplico tu bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo.